Hola, muy buenas tardes a todos, bendiciones, Dios les bendiga grandemente en este día. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a conectarnos aquí en Instagram. En un segundo, ya nos conectamos aquí también en Instagram. Hola, hola a todos acá también en Instagram. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes en esta tarde de hoy. Los que no se alcancen a conectar en vivo, pues estaremos aquí durante todo el tiempo en la página de Facebook y en YouTube más tardecito. Entonces, no se preocupen si no alcanzan a estar aquí. Hola, ¿cómo están? Ale, Orlina, Aguilera en Instagram. Si no están aquí en vivo pueden ver el video, pero este es un mensaje que de verdad el Señor quiere entregar en este día. Ese mensaje que les voy a hablar hoy, particularmente a mí, bueno, como todos los mensajes que yo les doy, las enseñanzas que yo les doy, todas son fruto de mis experiencias con el Señor. Todas son fruto de lo que yo vivo con el Señor. Aquí yo no hablo de nada que ya yo no he experimentado, no hablo de nada que no haya vivido en mi caminar con el Señor. Y este tema que vamos a hablar hoy al respecto de depresión, de temor, ataques de pánico, estas cosas, bueno, yo también he pasado por ellas. Y es un tema y es uno de mis testimonios personales, de mis tantos desiertos que he pasado con el Señor. Pero este fue algo que ocurrió hace 2 años. Una tremenda batalla que yo tuve por un mes completo, por 30 días, en la cual en 30 días en el que el Señor me enseñó muchísimas cosas al respecto de este tema y de la cual el Señor me hizo libre, de la cual el Señor me dio libertad, porque el Señor siempre nos da libertad de todo lo que nosotros pasamos y de todo lo que nosotros vivimos. Hola, ¿cómo están? Hola, mi espacio de bienestar en Instagram, hola. Y esta prueba que yo pasé fue una cosa tremenda. Como les dije, son 30 días. El testimonio completo de esta prueba que yo pasé está en YouTube. De hace un año que lo publiqué. De hecho, es el video que tiene como más vistas en YouTube. Fue una cosa tremenda. Yo, desde muy pequeña, el Señor me dio el don de ver, sentir más allá de este campo natural, de ver en lo sobrenatural. Y esto fue una tremenda prueba que yo pasé. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me haces pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que vivir así en miedo? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces le preguntamos por qué al Señor, no en temas de reclamo, sino porque queremos saber los motivos y queremos saber cuál es el objetivo de cada una de las pruebas que nosotros pasamos. Muchas veces ese por qué no es en queja. Muchas veces ese por qué no es en ¿por qué tú me haces esto a mí? ¿Acaso yo lo merezco? Algo así de reclamo, no. Muchas veces ese por qué es un por qué de querer saber más, de querer ver cuál es ese objetivo que el Señor tiene y que nosotros lo tengamos claro para poder trabajar con Él durante ese tiempo de prueba y poder salir adelante con las herramientas que el Señor nos da. Yo le decía, Señor, yo soy tu sierva, yo te sirvo, Señor, yo hago todo lo que tú me dices.
Y me acuerdo tanto que el Señor me dijo que me acordara de Job, que me acordara de Job. Y cuando Él me dijo eso, yo enseguida me fui a la palabra. Obviamente ya yo sabía toda la vida de Job, pero me fui a la palabra a recordar de nuevo que el Señor, ustedes tienen que saber que el Señor es soberano y Él permite ciertas cosas en nuestra vida, no para castigarnos. Él permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos saber cómo es que Él hace las cosas, de dónde vienen las cosas, para que nosotros podamos ser ese testimonio en la vida de otros. Por lo que te digo, tú no puedes hablar de lo que no sabes, no puedes predicar de lo que no sabes, no puedes testificar de lo que no has vivido. Y muchas veces el Señor te hace pasar por pruebas porque esa prueba por la que tú estás pasando tiene que ver con el propósito de tu vida. Si tú todavía dudas cuál es el propósito de tu vida, comienza a echar la película hacia atrás. Comienza a mirar tu situación actual y mira las pruebas que estás pasando. Dile, Señor, háblame a través de esta prueba. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Para qué tú me estás entrenando? Todas las pruebas que tú pasas es porque el Señor te va a usar en eso que estás pasando. Todas las pruebas que tú pasas es porque el Señor ya está eso dentro de tu plan y tienes que pasarlo. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Entonces muchas personas hablan al respecto de diferentes temas, pero no tienen ni idea de lo que están hablando porque es que el conocimiento viene por la experiencia. El conocimiento no es solo la parte teórica que tú aprendes de una cosa, el conocimiento es vivir las cosas, Entonces, tienen que tener mucho cuidado y revisar cuáles son esas pruebas que ustedes están pasando, porque esas pruebas que ustedes están pasando están directamente conectadas al propósito de Dios en sus vidas. Está directamente conectada al llamado que tienen ustedes. Todos no vinimos a hacer aquí lo mismo, todos tenemos diferentes cosas que el Señor nos ha asignado a hacer. Y bueno, a mí no me gustaba esa prueba que yo estaba pasando, terrible. 30 días en ataques de pánico, en los cuales yo no podía dormir, 30 días sin dormir. Bueno, al día 28 el Señor me dio la libertad y me dio una tremenda herramienta, una tremenda arma en donde el Señor enseguida yo quedé libre de ese ataque del enemigo, porque es que yo le estoy diciendo, a nosotros los cristianos el enemigo nos ataca más a nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere parar, porque nos quiere callar la boca. Me acuerdo que uno en estos comentarios de YouTube al respecto de ese video, una persona me dijo, ay, pero ¿cómo te pasa eso si tú eres cristiana, si tú sirves al Señor? Precisamente por eso, porque que el enemigo no pelea contra él mismo. El enemigo pelea es con los que sabe que tienen algo, que cargan algo de parte del Señor y tienen miedo. Yo quiero que ustedes entiendan que estos ataques de pánico, que los ataques de terror, que estos de ataques de depresión no es más que el reflejo de los sentimientos, de las emociones que está sintiendo el enemigo. Porque déjame decirte, él tiene emociones y todas las emociones que él tiene son negativas. Entonces, cuando tú estás recibiendo una emoción de miedo, de un ataque de pánico de estos, que esto es una cosa terrible, que tú sientes que te vas a morir, que te sientes que el cuerpo se te invade de temor, que tiemblas, que te dan hasta ganas de orinar del terror que tienes, del miedo, de la ansiedad, que te da, el corazón se te quiere explotar. Yo decía, Señor, yo me voy a morir porque el corazón se me quería salir. Y andaba nerviosa todo el tiempo con cualquier ruido, eso brincaba como, mejor dicho, como un gato cuando ve un pepino.
Yo no sé si ustedes han visto un gato cuando ve un pepino, pero busquen un video en YouTube, yo no sé por qué esto se me viene aquí, pero una cosa impresionante. Y yo le decía, hola Fanny, bienvenida acá en Facebook. Y yo le decía, yo le decía, Señor, ayúdame con esto porque no podía con esto. Y yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que tú me liberes de esto? Porque es que a nosotros los cristianos es donde más llevamos el del bulto. Y si tú estás sirviendo al Señor, pues déjame decirte, vas a llevar ataques del enemigo. Entonces, la gente cree que porque uno es cristiano, uno no tiene que padecer las cosas. Déjenme decirle, porque uno es cristiano no quiere decir que no le vayan a pasar las pruebas y tribulaciones, porque la palabra del Señor dice en su palabra que Él nos ha mandado aquí en este mundo y nos ha metido dentro o sea, nos manda como ovejas en medio de los lobos. Y si el Señor nos manda como ovejas en medio de los lobos, es porque Él sabe que Él va a poner en nosotros algo que va a coger esa ovejita y se va a convertir en una leona, en un león, y va a espantar a todos esos lobos. El Señor, Él sabe lo que hace. Así que Él no te da una prueba que tú no puedes soportar. Y yo les digo a todas ustedes que están sufriendo de pánico, de ataques de pánico, de depresión, tú puedes superar eso en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes superar eso en el nombre de Cristo Jesús, porque eres una guerrera y lo puedes superar. El Señor no va a permitir algo en tu vida simplemente así porque así. Ahora, hay otro escenario de que tú eres atacada por esto, y es muchas personas que no son creyentes son atacadas por estas cosas espirituales. Obviamente no son creyentes. Si no son creyentes, ¿verdad? Si no tienen la cobertura del Señor, pues es peor la cosa. Es peor la cosa, porque es que aquí es donde se da también, ya el tema se va más a lo grave, que es cuando ya se da posesiones demoníacas y todas estas cosas. Pero yo estoy completamente convencida, y es que si siendo no creyente recibes este tipo de ataque, es porque el Señor está tocando tu puerta. Es porque tú eres llamado a hacer algo grande de parte del Señor. Es porque tú eres llamado a testificar de esa liberación que el Señor te va a dar, pero la gente es terca. Son no creyentes y muchos me escriben, ay, yo estoy con esto, con este ataque, con esta cosa, con esta depresión, con este miedo, y yo, ¿qué hago? Pero no van a la iglesia, pero no han recibido al Señor en su corazón. O sea, quieren que el Señor los libere, pero no se quieren comprometer. Y yo les tengo que decir, si tú no te comprometes con el Señor, esa situación que estás viviendo no va a cambiar. No va a cambiar, porque lo que quiere el enemigo es llevarlo a uno al extremo para que tome decisiones equivocadas en ese momento. Y aquí yo quiero hablarles un poco al respecto del ayuno de Elías. Elías es un profeta, fue un profeta. Bueno, su espíritu todavía, él está vivo, ¿verdad? Está en los cielos. En el cual él atravesó una difícil situación con todo esto de depresión, de pensamientos suicidas y de temor y ataques de pánico. Pero él experimentó esto después de que él había ganado una gran batalla, algo legendario que está escrito en la Biblia, en donde el profeta Elías, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, invocó del cielo que cayera fuego sobre unas ofrendas, sobre una madera, para demostrarle a Jezabel que él tenía el Dios verdadero. Y él vino y mató a los 450 profetas de Baal, que se dicen profetas en la Biblia, pero realmente no eran profetas, eran unos brujos. Entonces, él los mató después que el Señor apareció
y vino y trajo fuego a esa altar que hicieron para demostrar cuál era el Dios verdadero. Eso que él hizo tan grande, tan exitoso, que mejor dicho, todos supieron lo que hizo Elías, después lo llevó a un extremo de la depresión, a un extremo del temor. Y eso pasa mucho después de que nosotros tenemos éxito en algo. Tenemos éxito en algo. Normalmente, cuando tú has hecho grandes cosas, cuando tú has vencido muchas cosas, tal vez tú eres una mujer o un hombre, porque también hay hombres que se conectan ahora acá, que han vencido muchas cosas en su vida, han pasado demasiadas pruebas, han vivido demasiado en el desierto y han pasado una y otra y otra y otra y otra y otra y vencen algo que es supremamente fuerte, lo vencen, pero después de eso viene una época en ellos que se desenfocan, que pierden la identidad, que se olvidan de las cosas grandes que el Señor ya hizo anteriormente y cuando están pasando una dificultad, se olvidan. Por eso uno tiene que siempre traer a memoria todo lo que el Señor ha hecho con uno, todo lo que el Señor le ha permitido hacer a uno, todo de lo que el Señor lo ha salvado a uno todas las veces. Por eso uno todos los días tiene que agradecer al Señor. Señor, gracias por haber salvado mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a mí en un momento en que yo te necesitaba. Todos los días, gracias al Señor, porque el agradecimiento hace recordar las cosas que el Señor te ha dado y te ha permitido hacer y vencer. Así que Elías dice acá su palabra. Vamos a leer en Primera de Reyes 19, en el verso 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, y si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías corrió y se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí lo que nosotros vemos, ¿verdad?, es que el espíritu de Jezabel siempre está detrás de todo esto. Déjenme decirles, el espíritu de Jezabel odia a todos los que se levantan a proclamar el nombre de Dios. El espíritu de Jezabel odia a todos los líderes de Dios. El espíritu de Jezabel odia a ti, que eres un potencial líder del reino del Señor. Tal vez tú no lo sabes. Tal vez no sabes que tú tienes un propósito en el reino del Señor. Tal vez tú estás dudando ahora que el Señor vaya a hacer algo grandioso contigo porque estás viendo tu pasado, porque dices que no tienes ningún valor. Pero hoy te dice el Señor: tú tienes valor, tú tienes un propósito en mi reino, tú eres llamado para hacer buenas cosas, grandes cosas alrededor de donde el Señor te ha puesto. Y Jezabel está detrás de la cabeza de los ungidos del Señor, de los que van a hacer algo por el Señor. Aún si tú no eres creyente, escúchame bien, si no eres creyente, si no tienes una relación cercana con el Señor, te quiero decir, busca del Señor. Busca del Señor ahora si tú estás viviendo depresión, ataques de pánico y todo eso. Busca del Señor, porque cuando el Señor te libere de eso, si tú buscas de Él, tú vas a ser un testimonio para muchas personas. Tú vas a ser un testimonio para muchas personas y el Señor te va a usar. Y el Señor te va a usar. Y decía, y él se fue por el desierto de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová. Él le estaba pidiendo al Señor que lo dejara en paz. ¿Saben por qué? Porque es que el llamado del Señor cuesta. Y el llamado del Señor, hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, porque no es fácil.
porque cuesta, porque no es fácil, porque uno lleva bastante batalla, bastante candela de parte del enemigo, pero el fuego del Espíritu Santo es mayor que cualquier ataque que el enemigo tire en tu contra. Entonces, él ya estaba cansado. Después de matar todos, de mandar a borrarle la cabeza a todos esos, imagínense cómo no se iba a deprimir. Si él había dado la orden que le volaran la cabeza a todos esos profetas de Baal, sí, ellos son malos, sí, ellos sirven al enemigo, pero con todo y eso, en su corazón, ajá, ¿quién va a querer andar matando gente? Tenía depresión. Entonces, él deseaba morirse y ¿cómo se dice? Se colocó debajo de un enebro. Y adivinen, el enebro es un árbol frondoso que tiene un tallo súper grueso, que tiene un olor aromático, que invita a descansar en él, a quedarse dormido en él. Pero el enebro es un árbol en el cual tú no te puedes refugiar. Pareciera que fuera bueno estar a la sombra de este frondoso árbol y echarse un sueño y toda la cosa, pero no era bueno. No era bueno. Del enebro todos tenemos que huir. Y el enebro representa cansancio, representa decepción que nosotros vivimos cuando perdemos el rostro de Dios. En el enebro nosotros nos refugiamos cuando comienza en nuestra mente esa vocecita a decirnos, tú no vas a ser capaz de hacer nada, tú no tienes ningún valor, tú cuál hijo de Dios eres tú, ni que nada, mira, ni siquiera tu vida, mira tu vida, ni siquiera prosperas en tu vida y todo lo que haces, todo te va mal, ni siquiera eres capaz de sostener una relación con ninguna persona. No puedes sostener una relación con nadie, mira cómo te va en tu trabajo. O sea, las voces del enemigo para que tu cabeza comience a creerse esas mentiras de que no tienes ningún valor, de que tú no eres ningún hijo de Dios, de que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente dotado por el Señor para hacer cosas, para hacer lo que te ha mandado a hacer. El enebro es ese árbol en donde nos refugiamos cada vez que comienza la pensadera, cada vez que comienza la preocupación, cada vez que tú estás buscando solucionar cosas a tu manera. Si comienzas a solucionar cosas a tu manera y te quedas ahí debajo del enebro, nada bueno va a pasar. Por eso el Señor estaba afanado que se parara y le dijo a Elías, ya vamos para allá, que se parara y que comiera y que se fuera de ahí. Es el lugar, por eso cuando una persona tiene depresión, ataques de pánico, terror y todas estas cosas mentales, se aísla porque el enemigo le gusta aislar. Cuando tú estás pasando por estas pruebas, por estos ataques, tú no te puedes aislar. Tú no te puedes encerrar en tu cuarto sola. Ay, ahora me encierro aquí, que nadie me moleste y no quiero hablar con nadie, no quiero comer con nadie, no quiero salir con nadie. No, al contrario. Cuando tú estás en ese ataque, es cuando tienes que hacer lo contrario que la vocecita del enemigo te dice. Cada vez que el enemigo te dice, enciérrate aquí, quédate aquí, métete aquí en este cuarto, no salgas de la cama, quédate aquí durmiendo, no te den ganas de ir a trabajar, dices que tienes dolor de cabeza, no vayas al trabajo. O sea, todas las excusas. Párate, sacúdete, párate, ves con tus amigos, sal, come, ves, relaciónate. No hay nada que te queme más y que te mate que aislarte del mundo que te rodea, que aislarte de tu familia, que aislarte de la iglesia, que dejar de congregarte. Ay, no, ahora no me dejo de congregar porque yo sé que pequé con esto y yo para qué voy a la iglesia. Y comienza la voz de condenación a decirte, no vayas a la iglesia, no vayas, no te congregues, no vayas, no te congregues. Y ahí te alejas y te alejas y te alejas porque esa es la estrategia de él. Esa es la estrategia de él. Y dice la palabra, sigue diciendo, entonces él miró y he aquí, perdón, me voy al versículo 19:5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido.
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. No nos podemos quedar ahí rumiando nuestro dolor, no nos podemos quedar ahí rumiando el corte que te hizo la novia o el corte que te hizo el novio. No te puedes ahí quedarte rumiando, ¿cómo es que le dicen? La tusa, le decimos en Colombia. Cuando el novio o el novio lo dejan o la relación se acabó y una tusa, una cosa, un dolor, ay, ¿por qué me dejó? Ay, días y momentos, ay, no, porque mi marido se fue con otra, ay, un lloro y un lamento. Ahí estás metida debajo del enebro. Ahí es cuando tú te tienes que levantar y sacudir y decir, no me voy a quedar aquí, voy a levantarme de nuevo, voy a salir adelante. Esta no es la vida que Dios me dio. Esa es la actitud que debes de tener. Salte del berraco enebro, salte de ese bendito árbol, no te quedes dormida allí. Días y días y días tienes que salirte de allí. Pero el ángel del Señor le tocó y le dijo, levántate y come. Esto es algo muy particular en las personas con depresión y todo esto. No les dan ganas de comer. Ay, se les quita el apetito. Todo se les quita, todo se les quita. Y él le dijo, levántate y come. Pero aquí no hablaba solamente físico, sino también espiritual. En esos momentos en donde estás en depresión, en donde estás con esos ataques, en donde tienes el temor, en donde tienes ese temor y ese terror, en donde tienes esos pensamientos suicidas, es cuando te tienes que levantar y comer. Y él le dio una dieta especial a Elías el ángel. Agua, y le dio como una clase de pan, algo así, algo con carbohidratos. Es importante que tú te alimentes bien. Es importante que te alimentes bien física y espiritualmente leyendo la palabra, aun cuando no te den ganas de orar, porque déjame decirle, cuando uno está en ese ataque, la mente de uno no le funciona normal, o no le funciona porque uno no siente como que ya la capacidad de pensar en lo que uno quiere pensar se va, porque la presión del enemigo es tan fuerte que él solo, los pensamientos de las voces de él vienen a la cabeza de uno y uno como que pierde esa capacidad de dominar los pensamientos de uno. Y uno tiene que coger a la fuerza y leer la Biblia. Yo me acuerdo que había momentos, yo oraba en el espíritu, porque no me salían palabras para orar normalmente. Entonces oraba en mis lenguas. Y tampoco me daban ganas de leer la Biblia, pero la leía, hacía a mi cuerpo leer, o sea, lo obligaba a mi carne a leer, como dice David, oh alma mía, que no quieres alabar al Señor, pero tienes que hacerlo. Y yo cogía y leía la palabra en voz alta, y leía los salmos en voz alta, y leía todo en voz alta, porque eso no puede dominar tu vida. Eso es comer, levantarse y comer. Entonces, en el verso 6, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocó diciendo, levántate y come. Otra vez come, porque largo es el camino que te resta. Elías, ya no contento con matar todo eso, él todavía tenía que seguir trabajando para lo que el Señor le había mandado. Yo sé que de pronto ustedes están cansadas de la vida que han llevado, están cansadas de siempre tener las cargas, están cansadas, algunas mujeres, las que están solteras y nada más tienen hijos solas, están cansadas porque es duro, pero Dios hoy te dice, levántate, que yo te doy las fuerzas como las del águila, y esfuérzate, te dice el Señor, que Él te da y te da las fuerzas como el búfalo para que tú sigas adelante. Esta particular prueba, uno necesita sacar fuerzas de donde no las tiene, y el único que nos da las fuerzas es el Señor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
el ángel estaba afanado porque necesitaba que él se alimentara, porque sabía que él iba ahora a tomar un viaje de 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches sin comer. 40 días y 40 noches que el Señor ya había destinado para él, para que hiciera, porque después de esos 40 días lo iba a lanzar en otro nivel. Lo iba a mandar en otro nivel. Es duro, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros aquí como hijos de Dios, pero nosotros tenemos que seguir comiendo y alimentándonos y seguir. Y en este ayuno el Señor quebró todo miedo y todo pánico que Elías tuvo por la amenaza de Jezabel. No te dejes amenazar por nadie, no te dejes intimidar por nadie, porque puede ser la que sea, puede ser la reina esta diabólica de lo que sea, que te está diciendo que te va a matar, pero el poder de Dios es mucho más grande que todo. Él es el nombre sobre todo nombre. Dios es el nombre, Jesús es el nombre sobre depresión. Jesús es el nombre sobre pánico. Jesús es el nombre sobre miedos, cualquier miedo que tú tengas. Estos nombres no son nada para el Señor. Y tú tienes que creer que Él es tu libertador, que Él es tu defensor y que tú vas a sobrevivir esta prueba. Elías volvió y se metió otra vez a la cueva, donde pasó su noche, y otra vez vino palabra de Jehová y le dijo, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y después Elías salió. En el verso 11 le dijo, sal fuera, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el viento. Él estaba esperando que el Señor pasara para él tener un encuentro allí cara a cara con el Señor. Pasó el viento y él creía que ahí él iba a ser liberado, iba a tener ese encuentro que lo iba a revitalizar de nuevo, pero no era el Señor. Después vino un terremoto y no, el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Muchos de ustedes creen, ¿esto qué quiere decir? Muchos de ustedes creen que cuando están padeciendo eso, tienen que ir a un lugar en donde, mejor dicho, les caiga el fuego del Señor y se caiga la centella para que tú seas libre. Eso es el fuego del Señor, sí, pero hay un lugar para cada cosa. No todas las liberaciones y no todas las sanidades se dan en el estruendo. No todas las sanidades se dan en las grandes y masivas conferencias. No todas las sanidades y las liberaciones del Señor se dan en esos momentos en donde hay masas y congregaciones y viene el pastor o el profeta y viene y el Espíritu del Señor cae. No en todos. Hay sanidades y hay liberaciones que se dan allí en tu lugar privado con el Señor, que se dan allí en el fuego y un silbo apacible y delicado. Hay liberaciones y hay sanidades que son como un susurro a tu oído y tú inmediatamente quedas libre. Así que no se engañen, pueblo del Señor. No todas las veces las sanidades están en donde están diciendo que hay la sanidad. Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Y yo en ese momento yo decía, Señor, ¿qué hago? Tengo que ir a algún lugar, dime qué hago. Tengo que ir a una campaña en donde estén haciendo sanidad o algo así, o liberaciones o cosas aquí, ¿qué hago? No. El Señor Jesús, yo tuve un encuentro personal con el Señor. No es mi primero, en el cual vi en visión al Señor Jesús y Él me dijo exactamente lo que tenía que hacer. Él me recordó el verso en segunda de Timoteo. Y en ese instante yo fui totalmente libre. Fue totalmente que pasé esa prueba.
Tienen que ir a ver el video en YouTube. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro y su manto. Perdón, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí vino la voz del Señor otra vez que le decía, Elías, Elías, es la segunda vez, porque el Señor no se cansa de llamarte. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, y ungirás a Nimsi, a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y a Eliseo lo ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Te quiero decir que tú que estás pasando por esta dificultad, por esta prueba, hay 3 propósitos que nacen a raíz después que tú pasas esta prueba. La primera es que tú honres y alabes y adores al Señor Jehová, al Dios Padre Celestial. La segunda, que adores y que alabes a Jesús y que Él se entrone en tu vida como tu Rey y Señor, que deja a Él toda la gloria. Y la tercera es que tú te levantes, comas, aprendas de la palabra del Señor y testifiques y seas un testimonio para el Señor, porque ungirás a otros en tu lugar, ungirás a otros en tu lugar cuando haya venido tu tiempo. Cuando haya venido tu tiempo, tú vas a poder instruir a otros, ayudar a otros, mentorear a otros para que pasen y sobrevivan a esa prueba que ya tú has vivido. Eso es lo que quiere decir estos versos. Entonces, mis amados, mis amadas, el Señor es maravilloso y dice que nosotros, si nunca tuviéramos dudas o miedo, no habría necesidad de tener fe, porque con Dios lo mejor siempre va a estar por venir. Es normal que nosotros sintamos miedo por algunas cosas, en algún nivel el miedo es bueno, porque te va a ayudar a impulsarte a hacer otras cosas, a salir de tu zona de confort. Pero ya, cuando ya esto ya se apodera de ti, ya hay que tomar riendas y hay que hacer lo que Dios dice que debe hacer para que tú seas libre. Porque incluso cuando tú no sientes que hay esperanza con esto, siempre hay una esperanza con Dios. Siempre hay una esperanza con Dios y el Señor no te va a dejar sola. No te va a dejar sola. El miedo va a causarte hacer cosas para que tus miedos se vuelvan una realidad. ¿Cómo así? Si tú dejas que venga el espíritu de temor y siembre semillas en tu cabeza y pienses en eso que te dice, lo que tú estás pensando se va a volver una realidad. Ay, no, es que yo no salgo a la calle porque, ay, no, si yo salgo a la calle vienen y me atracan y me roban y me pasa esto, pasa un carro, me aplasta el carro, me choco. Con esos pensamientos negativos que vienen del mismísimo fondo del infierno. Si tú sigues afirmando esos pensamientos y esos pensamientos y esos pensamientos, entonces el enemigo se va a encargar de ponértelos al frente. Pero si tu fe, la fe es la que te va a hacer cosas que lo que Dios te manda hacer se vuelvan una realidad. ¿Cuál es tu fe? Así sea pequeñita que tengas en este momento, así sea como un grano de mostaza, levántate y comienza a accionar la fe. Porque la fe no es decir, ay, yo tengo fe que me voy a sanar. Ay, yo tengo fe que voy a ser libre. La fe es tomar acción, aunque nos duele y aunque nos cueste, levantarnos, leer la palabra, ayunar, alimentarnos bien, salir a hacer ejercicio. Eso es accionar la fe. Eso es accionar la fe. Dice, de pronto, tú has pasado muchas batallas, has vencido muchas batallas y tienes cansancio físico. Ten mucho cuidado, porque el enemigo es especialista en andarte observando. Cuando él ve que tiene
¿cómo se dice esto? Cuando te ve que estás baja de energía, que estás cansada, cuando te ve que has bajado tu intimidad con el Señor, cuando te ve que has bajado la búsqueda con el Señor todos los días, y dices, ya este es el momento listo en este momento en el cual yo puedo atacarla a ellas ahora atrás. Y viene en ese momento, porque Él siempre está buscando espacios en donde te encuentra más débil para tirarte el anzuelo y engancharte en sus terribles planes. Entonces, ustedes no se pueden cansar. Y para eso yo te tengo que decir, ustedes tienen que tener un día a la semana en el cual sea un día en que ustedes descansen. Por eso el Señor nos hizo 6 días para trabajar y un día para descansar. Muchos de ustedes no descansan en ningún momento. Y no significa que porque estén ocupadas y ocupadas y ocupadas y ocupadas todos los días, significa que todo el tiempo están trabajando. No, muchas veces trabajan de lunes a viernes, pero los sábados están con planes a full social y el domingo están con planes full social y no toman un día para estar solos, descansando, buscando del Señor, porque hay un día que uno tiene que tomar. La Biblia nos habla del sábado. La Biblia nos habla de un día que uno tiene que tener para descansar, estar con la familia, no trabajar, no hacer nada, enfocarse y pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable y en todo lo que es perfecto. Ustedes tienen que tener ese descanso porque uno tiene que renovarse, uno se renueva es cuando descansa. Y otra cosa bien importante que les quiero decir aquí, aconsejar, es que hagan ejercicio. Mira, el Señor no dice las cosas aquí por decirlas. Cuando Él mandó 40 días a Elías a caminar, a irse a otro lugar, eso era un ejercicio físico, 40 días ayunar para fortalecer su espíritu, pero también físicamente, porque tienen que saber que uno es un ser tripartito, lo saben, alma, espíritu y cuerpo. Y ellos, los tres, tienen que estar bien. Tienen que estar bien para que tú como persona, como un ser integral, funcione bien. Tú no puedes nutrir más el uno que el otro porque va a venir el problema, se te va a acabar la gasolina y va a haber problema y vas a abrir puertas al enemigo. Ponga mucho cuidado de las cosas con las que ustedes se alimentan. No solamente física, sino qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, qué es lo que oyen, de quién que reciben conocimiento, de quién es que se están nutriendo, están leyendo la palabra de Dios, están siguiendo prédicas de sana doctrina, están llenándose de Dios. Dejen de llenarse con cosas que el ojo que no son buenas para el ojo. Por el ojo es donde entra todo lo del espíritu. Por el ojo es donde entra todo lo del espíritu. Por tus sentidos son esos portales en donde tú recibes de Dios, pero también recibes del enemigo. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan muchísimo cuidado con lo que ustedes están alimentando. Así que no es difícil ponernos en la situación que vivió Elías, no es difícil ponernos en la situación que han pasado últimamente muchos pastores y ministros en los cuales uno dice, ay Dios mío, ¿por qué se suicidó él? Pero si es pastor, ay, ¿por qué se suicidó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Uno tiene que ponerse en la situación. Algunas veces nos sucede esto en nuestras vidas. Algunas veces a muchos, así como Elías le pasó, grandes figuras, grandes profetas, grandes pastores, grandes mensajeros del Señor han pasado por esta situación porque la batalla es dura, es difícil. Y es normal que se sienta en cansancio, que se sienta uno en hastío de la vida. Olvidamos a veces todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros y por un momento malo decimos y hablamos del Señor y nos apartamos y nos alejamos y nos queremos morir. Esta no es la primera vez que yo paso por una situación como esta. Yo pasé por una situación similar cuando enfrenté el divorcio de mi esposo. Porque
había conocido a otra mujer y para mí eso fue mortal. Yo no estaba sostenida con la palabra del Señor bien. Yo era cristiana, había recibido al Señor, pero todavía yo no estaba completamente entregada al Señor. Era una cristiana de ir los domingos a la iglesia y regresar y más nada. No había compromiso de parte mío, no había nada. No había todavía no había esa llenura del Espíritu Santo, todavía el Espíritu Santo, no había bautismo del Espíritu Santo en mí. Y yo estaba embarazada y cuando eso pasó en mi vida, yo casi me quito la vida. Tomé una pistola y me la puse en la cabeza y casi me quito la vida en un momento de desesperación, en una noche oscura con mis 2 hijos. Yo decía, ¿qué me voy a hacer aquí? Si él era mi vida, si él no está ahora conmigo, ¿yo qué hago ahora? Yo mejor me quiero morir. Mentiras del enemigo, mentiras del enemigo. Si eres una mujer que está pasando por eso, te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate ahora y no dejes que todos esos pensamientos de parte del enemigo quieran acabar con tu vida. Un hombre no es todo en tu vida, Jesús es el todo en tu vida. Él es el único que llena tu alma, Él es el único que llena tu ser. Así que levántate y en el nombre de Cristo Jesús, come y ve a perseguir lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer para ti, para tu vida, para tu familia. El Señor lo es todo. El Señor lo es todo. Él es nuestro esposo, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro defensor. Él lo es todo. Tú no necesitas que tu vida dependa de una persona aquí normal en la tierra. Tu vida tiene que depender del Señor. Tu vida tiene que depender del Señor. Aún teniendo un hermoso matrimonio, tú no puedes poner todos tus ojos en tu esposo o en tu esposa. Tú tienes que poner tus ojos en el Señor porque Él es la cabeza de tu familia. Él es la cabeza de tu familia. Hay problemas en el matrimonio. Ok, vayan donde el Señor. Vayan donde el Señor. Señor, tú eres lo primero en mi vida. A ti te voy a poner primero. A ti es que te voy a buscar, Señor. No dejen que la tristeza se meta en sus corazones y venga y haga fiesta y haga lo que les dé la gana con ustedes. No, levántense y coman. Levántense y coman, les dice el Señor. Así que mujeres amadas del Señor, espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Esto es un tema largo y esto es un tema que yo quiero hablar más en detalle respecto de cada una de estas cosas. Pero yo realmente hoy quiero que entiendas que sobre cualquier circunstancia que tú estés pasando en este momento, hay uno que es el que puede acabar con toda la situación que estés pasando en este momento. Y esa es tu esperanza y se llama Jesús. Y cuando tú coges la mano de él y le dices, Señor, aquí está mi mano derecha, tómame, jálame, porque yo de este hueco en donde estoy no puedo salir sola. No podemos salir solos, no podemos salir solos. No podemos salir solos. Yo quiero orar por ti antes de salir. Y quiero impartirte esta palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el cual, miren lo que dice esta escritura tan preciosa. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Demos gracias al Señor. Mira, aunque tú estés con esa prueba, aunque tú estés pasando esa prueba, llorando, arrodillado, pídele al Señor, Señor, háblale y dile, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque a ti es quien yo sirvo. Gracias, Señor. Si no estás conectado con el Señor en la relación que quisiera en este momento, dile, Señor, he aquí estoy. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor, ahora. Toma mi vida, Señor, toma el control de mi vida. No quiero darle más controles a Satanás de mi vida. Ahora los corto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Renuncio a todo lo que me está ligando, a toda puerta que yo he abierto para que Él venga a atormentarme en la vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi mente.
porque muchas de esas situaciones de finanzas y de relaciones personales, todo eso te lleva a un estado de depresión, te lleva a un estado de miedo, te lleva a un estado en el que no sabes para dónde vas, pero el que sabe para dónde vas se llama Jesús, y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es esas tres cosas. Si tú estás desorientada ahora, llámalo, porque Él es el camino. Él es la verdad, el que te enseña cuáles son esas cosas que tienes que hacer para que tú salgas adelante. Él es la vida, porque a pesar de que nosotros muramos aquí, este cuerpo se muera, nosotros tenemos vida eterna. Nosotros vivimos para siempre. Ese cuento de que solo se vive una vez, eso es puro cuento. Nosotros no vivimos una sola vez, nosotros vivimos eternamente si estamos en Cristo Jesús. No, es que esta es la única vida que yo hago, entonces yo ahora hago todo lo que a mí me da la gana hacer. Pues te quiero decir, si tú haces todo lo que te da la gana hacer aquí en este mundo, estas consecuencias van a venir a tu vida. Va a venir el enemigo y va a robarte tu vida, porque ¿qué haces tú viviendo aquí una vida en tinieblas, debajo del enebro todo el tiempo, encerrada en la cama todo el tiempo, viviendo en depresión, viviendo Netflix día y noche, ay, no tengo más nada que hacer, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo más nada, no tengo propósito, no tengo nada, que yo no soy nada, no hago nada. No, tú tienes un propósito por el Señor. Esas son las mentiras del enemigo. Así que de día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte. Es que tiene que haber un deseo profundo que tú digas, Señor, yo quiero ver tu rostro aquí en esta situación. Yo no quiero tener más miedo, Señor. Padre, ven aquí tú mismo, aparécete aquí a mí, frente a frente, envía ángeles, Señor, mueve, Señor, tu ejército celestial. Y déjame decirte, el Señor lo hace, porque es que yo lo he vivido. El Señor hoy en día se aparece también. El Señor hoy en día tú también puedes experimentar encuentros personales sobrenaturales con el Señor que son liberadores, que tú más nunca en tu vida te vas a olvidar de ese momento, de ese encuentro que tuviste con el Señor, deseando verlo. Pero eso nada más pasa para las personas que aman, que lo desean, que tienen antojos de Él, que tienen hambre de Él. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en muchas personas que de pronto hayas conocido. Aquí dicen tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muchas personas te han hablado de Jesús. Mira la fe que tenían otras personas que te han hablado de Jesús. Mira la fe de muchos ministros del Señor. Escucha los testimonios de cómo el Señor los ha salvado a ellos. Y que tu fe se mueva, que tu fe se llene de fuego dentro de ti, para que ese movimiento que hay en el Espíritu del Señor, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas el testimonio de Dios, se haga también efectivo en tu vida, porque es que el Espíritu del Señor, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es tan importante dar testimonio de lo que pasa con tu vida. Por eso es tan importante dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida a otros. Porque es que lo que tú estás diciendo en este momento se convierte en una profecía para ellos. Porque es que si a mí me pasa esto y el Señor me liberó, a ti también te va a liberar el Señor hoy en el nombre de Cristo Jesús. A ti también hoy el Señor te libera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora. Porque dice el Señor, y este fue el verso, que cuando vi al Señor Jesús me dijo, Suje, acuérdate y di y repite estas palabras, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No eres un cobarde, te dice el Señor hoy. No eres un cobarde, levántate. Levántate, mujer, levántense ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque les ha dado poder y autoridad, y ahí es donde viene la identidad aquí, a desfilar en medio de todo esto. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios,
tienes poder y tienes autoridad y de dominio propio. ¿Por qué? Porque tú tienes la autoridad de decirle a tu mente, en el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús, te ordeno a ti, a mi cerebro, que pare ya con esos pensamientos y los llevo ahora cautivos en el nombre de Cristo Jesús. Y se van ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y decirle a tu cuerpo, a tu mente, no voy a pensar más en eso, darle una orden, porque tu cerebro obedece. Tu cerebro obedece. Todo lo que tu cerebro, toda emoción primero nació en un pensamiento. Primero viene el pensamiento, después viene la emoción y después vienen los hechos. Si tú tienes los pensamientos correctos, pensando en lo que dice la palabra del Señor, en meditando en esta palabra de día y de noche, tus emociones van a ser correctas. Si tú no tienes al Señor aquí, si tú no tienes la palabra del Señor aquí en la cabeza, tus emociones no van a ser correctas. Por lo tanto, tus acciones no van a ser correctas. Y cuando tus acciones no son correctas y tus pensamientos no son correctos, de ahí se engancha el enemigo. Así que mujer, gracias te doy por recibir este mensaje de parte del Señor. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús yo oro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo ato todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de temor, todo espíritu de terror, todo espíritu de miedo en la vida de cada una de estas personas aquí presentes, Señor, y los que van a ver después el video. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo los ato, Señor. Y Señor Jesús, toma esto, Señor, y mándalos para donde tú desees, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo espíritu de temor en la vida de ustedes y sean libres ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado Jesús, Señor, Espíritu Santo, te pido ahora, Señor, que un viento fresco de tu presencia, Señor, esté con ellos, Señor, y llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu. Llénalos de tu Santo Espíritu. Llénalos de su Santo Espíritu, porque tú eres el único que sella nuestro corazón, que sella nuestra alma y que sella nuestro espíritu para que el enemigo no tenga por dónde entrar. Gracias te doy y te alabo, Señor, por este tiempo. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un bendecido día, un resto de día y que el Señor les siga bendiciendo. Sigan buscando de parte del Señor. Sigan buscando de Él. Reciban más de Él. Busquen en su palabra y no se cansen, porque esta batalla tiene fin. Esto no es eterno. Las pruebas son temporales, pero Cristo Jesús es eterno. Así que búscalo, porque esta prueba es temporal. Esto no te va a matar. Esto a ti no te va a matar en el nombre de Cristo Jesús. Tú vas a ser valiente, te vas a levantar y vas a abrir la boca en el momento indicado, cuando seas preparada para testificar de lo grandes que ha hecho el Señor contigo. Las bendigo en Cristo Jesús y nos vemos en la próxima transmisión. Un abrazo. Estamos orando por ustedes, por todos los que nos han mandado peticiones de oración. Estamos orando por ustedes todos los días y seguimos para adelante. Vamos para adelante y vamos con toda en el nombre de Cristo Jesús. Chao, que Dios les bendiga grandemente.